Seguimos adelante en Telebuen Día, el noticiero matinal del Uruguay, y con gran gusto recibiendo esta mañana al doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, pero que además asume como coordinador de programa de gobierno de Todos, esta agrupación que lidera el doctor Luis Lacalle Pou, a partir de una instancia precisamente de generar como un gran movimiento. Doctor da Silveira, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, un gusto. Igualmente para nosotros. ¿Es el pase de da Silveira a la política, digamos? No, es una decisión de apoyar, no soy político, no aspiro a ser político. Creo que Luis Lacalle consigue algunas cosas muy interesantes, como movilizar a mucha gente, generar ganas de participar de una manera nueva, de encarar la tarea de gobierno, de proponerse como alternativa de gobierno, y es mérito de él, no mérito mío, digamos, el hecho de conseguir que mucha gente que hemos siempre estado interesados en la política pero no participando, digamos, bueno, te voy a apoyar. Bien, está bien, porque además no es menor el detalle ese de mencionarlo a usted como coordinador de la agenda de gobierno. Lacalle Pou ha dicho en estas horas, hay que empezar a cambiar el chip y en lugar de hablar de programas, empezar a conversar de agendas. Sí, lo clásico en el Uruguay es presentar un programa de gobierno, ¿no? Si yo gano, estas son las medidas que voy a aplicar. En general, sin un grado demasiado grande de precisión, ¿no? Se propenderá a tal cosa y quisimos romper con eso. O sea, cambiar la perdigonada por el rifle de precisión, digamos. Y sobre todo, reconocer dos o tres cosas, que la política y que el gobierno es un juego muy abierto, donde uno tiene que estar dispuesto a entenderse con otros, a acordar, a responder a los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Entonces lo que queremos es tener un arsenal de medidas, de políticas, obviamente orientadas en ciertas direcciones que nos parecen las correctas, pero con mucha flexibilidad y con mucha dinámica. Presumo que habrá un énfasis importante en el tema de preocupación de todos, en materia educativa. Sin duda, creo que va a ser no solo uno de los grandes temas de campaña, como todo el mundo lo adelanta, sino uno de los grandes temas de gobierno del próximo quinquenio. Bien, ¿sigue con ese concepto, Pablo, de barajar y dar de nuevo, que este modelo ya fue, que no existe más, que debe replantearse una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esas reformas que parecen más parches que otra cosa? Cada vez más. Yo creo que estamos en el fin de una época en la enseñanza. Estamos cerrando un segundo quinquenio donde se dieron todas las condiciones para que todo se pudiera arreglar. Mucho dinero, como nunca en la historia, mayorías parlamentarias, un vínculo muy estrecho del gobierno con los sindicatos, supuestamente gente que sabía del tema, y el resultado es que nunca estuvimos peor. Yo creo hoy es un día muy triste para la enseñanza. Miles y miles de chicos que en este mismo momento tendrían que estarse preparando para entrar a clase, no están yendo a clase, porque hay un paro. Se suma el día de hoy a los muchos días de clase que ya se perdieron, a los que se van a perder. Las autoridades anuncian su intención de recuperar los días perdidos, pero hasta ahora nadie ha propuesto una fórmula para hacerlo. Y ahí, Daniel, hay que tener claro, no es una cuestión de más días o de menos días. Es una cuestión de que a generaciones y generaciones de uruguayos se les pasa el momento de aprender. Hay un momento en el que las personas realmente aprendemos. Uno lo confirma mirando cómo nuestros hijos manejan las computadoras. Por más que nosotros nos esforcemos, hagamos cursos, nos leamos los manuales, no hay caso. Nuestros hijos nacieron con eso, lo aprendieron muy de jóvenes y eso hace una diferencia enorme. O, si usted quiere, el aprendizaje de idiomas. Uno de adulto, con mucho esfuerzo, puede llegar a hablar decentemente un idioma. Pero no es lo mismo que haberlo hablado desde chico. El bilingüe ese que lo habló desde chico. Bueno, hay una edad cuando las neuronas están frescas, cuando todo el aparato cognitivo está proyectado a aprender, a absorber lo que hay en el mundo, que es cuando se hacen los grandes aprendizajes que van a servir para toda la vida. Si uno deja pasar ese momento, el costo es muy grande. Entonces, el problema no es menos días de clase. El problema es que hace años que estamos dejando que miles y miles de uruguayos crezcan sin haber hecho los aprendizajes que tienen que hacer. Bueno. Y eso se paga, lo pagamos como sociedad, pero lo que es mucho más grave, se paga en la vida de cada uruguayo. Hay una metáfora a la que se apela frecuentemente en estas cuestiones y es que, bueno, se pierde el tren, ¿no? A veces algunos trenes pasan solamente una vez y este caso... Yo no sería tan dramático. Las personas igual tenemos la capacidad de después repechar y de algún modo
compensar algunas debilidades que se pero pueden hablando, haber por ejemplo, en generado. términos futbolísticos, lo de los repechajes también es un una poco angustia cansador, adicional, claro. ¿no? ¿Qué necesidad de ir siempre al ¿Qué repechaje? necesidad? Claro. Pablo, ayer se dio una circunstancia donde se convoca a la ciudadanía para que tome una decisión y hay un resultado claro, contundente, que seguramente será analizado por quienes tienen especialización en el tema, pero en todo caso deja, al menos en principio, algunos debates necesarios. Por ejemplo, el de la representación que ejercen los grandes líderes políticos. Usted está hablando hoy, por ejemplo, de Luis Lacalle Pou, uno de los que convocó a ir a votar. También estuvieron todos los que eventualmente podrían llegar a ser candidatos a la presidencia. ¿Hay una crisis allí de representación de los líderes? ¿Crisis de liderazgo? No, yo no diría que hay una crisis de liderazgo. Creo que lo que hay es algo muy sano, y es que una vez más se confirma, como se ha confirmado muchísimas veces en la historia, que los ciudadanos no obedecen ciegamente a sus líderes, que tienen sus propias opiniones, que toman sus propias decisiones, que cuando toman decisiones que no coinciden con las de sus líderes, no dejan de reconocer a esos líderes como sus líderes, pero se guardan el derecho de pensar y decidir con cabeza propia. Yo creo que eso es muy sano, creo que es bueno. Creo que el país va a necesitar mucho de eso. Estábamos hablando hace un momento del fin de una época. Creo que es verdad en el terreno educativo, creo que es verdad en muchos otros terrenos. Vamos a tener que cambiar la cabeza para hacer, para dar solución a muchos problemas que el Uruguay tiene pendientes. La educación es uno, pero por decir otro, la infraestructura es otro, que es un problema que nos está castigando duramente e hipotecando nuestras posibilidades de desarrollo futuro. Y los uruguayos estamos, y tal vez las dirigencias o una parte de las dirigencias políticas, demasiado atrapados por el pasado, demasiado atrapados por ideologías que nos ponen rígidos. Y creo que vamos a tener que sacudirnos todo eso para empezar a hacer, empezar a mover este país. Y una ciudadanía que actúa con ese grado de independencia respecto de sus líderes, creo que es una buena cosa, porque creo que puede generar los apoyos discriminados, seleccionados, a iniciativas que vengan de donde vengan son necesarias para el país. Está bien. Ahora, de cualquier manera, uno también necesita, supongo, liderazgos políticos fuertes, potentes. Y si volvemos al terreno de la educación, hubo un ventarrón de esperanza, de expectativa, cuando todos los líderes políticos se sumaron a firmar un acuerdo educativo, que luego fracasó. Entonces uno se pregunta, si no es el sistema político el que debe asumir una especie de autocrítica, mea culpa, ¿por dónde está la salida? Yo debo decir, no es una confesión porque fue público, que no me sumé a ese ventarrón de esperanza cuando se firmó ese acuerdo. Yo creo que eso fue un mal acuerdo. Para empezar, era una carilla, con 5 o 6 puntos extremadamente generales. Eso no es lo que precisa nuestra educación. ¿Era tribunero, si me permite la vulgaridad? No, yo no quisiera ser tan injusto. Diría, fue un acto de buena voluntad, no demasiado pensado, un poco a la antigua. Y lo que no necesitamos más son políticas a la antigua. A ver, creo que lo que pasa en educación es un muy buen ejemplo de lo que pasa en otras áreas. A esta altura todos estamos de acuerdo en que las cosas están muy mal. Hay un diagnóstico bastante claro de qué es lo que no funciona. Estamos hiperdiagnosticados, no precisamos un diagnóstico más. Lo dijo hace poco el presidente Mujica y tiene toda la razón. Estamos hiperdiagnosticados. Hay un consenso bastante grande que atraviesa las fronteras de los partidos acerca de en qué dirección hay que ir. Hay que descentralizar, hay que desburocratizar, hay que darle más autonomía y protagonismo a los centros educativos, hay que fortalecer los liderazgos a nivel de direcciones. De hecho, el propio presidente Mujica, en unas declaraciones al semanario Búsqueda hace un par de semanas, más o menos dijo eso. Claro, lo de la competencia entre los públicos, por ejemplo. Lo que falta es que tomemos las decisiones concretas para que todo eso dejen de ser palabras y pasen a ser hechos. Y yo creo que eso se juega no en el terreno de las declaraciones, no en el terreno de los documentos firmados por uno, dos o varios partidos, eso se juega en el terreno de la gestión. Hay que hacer, hay que día a día hacer. Bueno, usted ha dicho que el presidente a veces dice mucho, pero hace poco, ¿no? Aludiendo a la acción del presidente Mujica, que parece haber entendido aquella cuestión de buscar un modelo, optar por esa competencia entre públicos, tomar el reflejo de algunas iniciativas exitosas como el Jubilar, como el Impulso. Pero me sigo preguntando, ¿por qué, si parece que todos están de acuerdo, presidente y oposición, sigue la traba del sindicalismo, que ahora ha tenido además una reciente decisión que me gustaría que usted comentara? Esto de expulsar una minoría que expulsa a dirigentes históricos sindicales.
Un primer comentario sobre eso, si me permite. Yo creo que los sindicatos de la enseñanza en particular están en un muy mal momento. Están extremadamente conservadores, extremadamente centrados en una defensa muy egoísta de sus intereses. ¿Los sindicatos o aquellos grupos que se arrogan la representatividad? Pero finalmente, digamos, son los que son, nadie lo saca. Y están, como muestran estas decisiones finales, muy intolerantes. Pero también creo que no se puede reformar la enseñanza sin contar con el apoyo de la gente que trabaja en la enseñanza. Entonces, me parece que hay un desafío que es ayudar a los sindicatos a salir de ese mal momento. Todos pasamos por malos momentos, las personas, los partidos políticos, los sindicatos. Creo que este es un mal momento, especialmente de los sindicatos de la enseñanza. Me parece que es un desafío para el liderazgo político empezar a producir aquellos cambios que consigan entusiasmar, yo diría, más que a los líderes sindicales, a los trabajadores de la enseñanza, que son los que se van a encargar de convencer a los líderes sindicales de que cambien de posición. Esto ha pasado muchas veces en el mundo. Que se enamoren de su tarea, que por otra parte es muy vocacional. Que digan, este cambio me favorece, este cambio hace que mi vida sea más linda, este cambio hace que el ejercicio de mi profesión sea más atractivo. Quiero un sistema educativo, porque por otra parte, uno podría entender que los docentes, por ejemplo, se resistieran a todo cambio si estuvieran encantados. Pero ellos están muy insatisfechos. Entonces es la incoherencia de estar defendiendo una cosa contra la que después se protesta todos los días. Pero sea o no sea una incoherencia, todos a veces cometemos incoherencias, es una oportunidad. Yo creo que hay un desafío que es esencialmente un desafío para el liderazgo político. Acá, para cambiar la educación, va a hacer falta mucho liderazgo político, mucho apoyo técnico. No mucho más dinero, porque hay que mejorar un poco, pero ya estamos gastando mucho dinero. ¿Las demandas, desde su punto de vista, son atinadas? O sea, si vamos al fondo de la cuestión, si separamos la paja del trigo, ¿está bien que los docentes pretendan cobrar más? Parece que sí. Yo creo que los docentes tienen derecho a pedir mejores salarios y creo que deberíamos pagarles mejores salarios. Lo que pasa es que al mismo tiempo creo dos o tres cosas. Una, la manera de reclamarlo no puede ser hacerle pagar todo el tiempo el costo a los alumnos. El derecho de huelga es un derecho legítimo y respetable, pero en general, pero sobre todo en el caso de la educación, tiene que ser el último recurso. Hay un bien superior a preservar. Cuando uno mira lo que hacen sindicatos de la enseñanza en otros países del mundo, por ejemplo, ponen gente a estudiar y muestran todas las malas decisiones y todas las ineficiencias que cometen las autoridades. Te dicen, miren, acá se está malgastando plata, esto se podría hacer de otra manera, dijeron que iban a hacer esto, no lo están haciendo. Y la manera de presionar sobre las autoridades del gobierno de la educación es mostrar ante la opinión pública lo mal que están haciendo las cosas. ¿Cuál es el modelo que aplica ese sistema? Eso se ve con frecuencia en Europa. Entonces, digamos, creo que tienen reclamos legítimos, me parece que el medio que están utilizando no es el adecuado. Y creo que tampoco es adecuada la respuesta del gobierno, que se limita a decir un peso más, un peso menos, sin entrar en una discusión que es una discusión enormemente importante, que es ¿cómo vamos a gastar el dinero? Muy bien, yo les voy a dar más, pero vamos a asociar este dinero nuevo a metas, a objetivos, vamos a evaluar cómo resulta esto que estamos haciendo, y si las cosas andan bien, y si estamos consiguiendo resultados, va a haber todavía más dinero. Ahora, si esto no da buenos resultados, vamos a dedicar el dinero a otra cosa. Da Silveira, usted ha mencionado también que en esto que podría llegar a ser interpretado como una especie de barajar y dar de nuevo, o de pronto remover todas estas estructuras, deberían incorporarse modelos, y a veces no tienen tanto que ver con aquellos tan difundidos como el finlandés. Usted citó el ejemplo de Japón y de Corea, que ya se está aplicando en algunas escuelas de España con muy buen resultado. A ver, hay una cosa que pero perdemos... Digo, si me permite la interrupción, le pido disculpas. ¿Usted entiende que es extrapolable alguno de esos modelos a nuestra situación actual aquí en Uruguay, o tenemos que hacernos un traje a medida? No. Creo que tenemos que aprender del mundo. Siempre aprendimos del mundo. ¿Qué fue lo primero que hizo José Pedro Varela antes de proponer la reforma del sistema educativo uruguayo? ¿Sabe lo que hizo? Viajó. Fue a Estados Unidos, fue a Europa, vio qué se estaba haciendo e incorporó lo mejor que vio a su propuesta de reforma pedagógica y educativa. ¿Qué es lo que hicimos siempre los uruguayos? Los uruguayos siempre nos caracterizamos por ser muy talentosos en dejarnos enseñar por el mundo y buscar una síntesis propia. Entonces creo que tenemos que hacer lo que hicimos siempre, que es mirar para afuera. Lo otro que le iba a decir es, a nosotros nos cuesta verlo porque, insisto, estamos en un mal momento en esta materia, pero hoy el mundo educativo está en efervescencia. En todas partes del mundo están pasando cosas interesantes. En todas partes del mundo se está experimentando.
porque hay un viejo modelo, que fue un modelo que venía del siglo XIX, muy centralizado, muy burocrático, que hizo crisis en todo el mundo, no solo en Uruguay, hizo crisis. Entonces, claro que tenemos que aprender a lo que pasa en otras partes del mundo y tenemos que aprender con cabeza abierta. Fíjese, es muy curioso que los sindicatos ahora están diciendo: queremos que las pruebas PISA cambien y que haya una especie de divisional B de las pruebas PISA para nuestros países, porque no somos igual que Noruega o que Finlandia. Pero después, cuando se muestran los resultados, dicen, después cuando se discute sobre el presupuesto, dicen: nosotros queremos que en educación se gaste el 6% del PBI como se gasta en Noruega. A ver, como a veces nos comparamos con otros y a veces no. Así que tenemos que compararnos con Noruega cuando se trata de gastar más, pero no compararnos con Noruega cuando miramos los resultados. Yo creo que tenemos que compararnos siempre con el mundo. Adaptar lo bueno, incorporarlo, hacer una síntesis que sea la adecuada para nosotros. Y tener presente que las nuevas generaciones de uruguayos van a ser generaciones globalizadas. La competencia en materia laboral es globalizada. La competencia en materia productiva es globalizada. Las posibilidades de moverse por el mundo aumentan. Entonces, si nosotros nos limitamos a hacer una educación para este rinconcito del mundo, vamos a dejar a las próximas generaciones de uruguayos cautivas, encerradas en este rinconcito del mundo. Bien, está muy bien lo que usted señala en cuanto a reconocer algunos modelos exitosos y hay que viajar para verlos, pero también a veces pasa casi inadvertido el modelo de liceos públicos del interior. Hay unos cuantos que pueden llegar a ser ejemplo. Los jubilares, los impulsos, ¿hay que reproducirlos, por ejemplo? ¿Hay que reproducir esos modelos? ¿Basta con eso, doctor? Yo diría también eso. Así como hay que aprender de lo bueno que ocurre afuera, hay que aprender de lo bueno que ocurre adentro. Y lo bueno que ocurre en el país está a veces en Montevideo, a veces en el interior, a veces en el sector público, a veces en el sector privado. Tenemos que romper esas rigideces, que si es público, que si es privado, que si es católico, que si es no confesional, que si es... Hay una vieja frase de un dirigente chino que digamos, revolucionó la revolución china, que decía: no importa si el gato es blanco o si es negro, lo que importa es que case ratones. Bueno, se nos están escapando todos los ratones. Tenemos que conseguir gatos que cacen ratones y para eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es abrir mucho la cabeza. Bien, finalmente, ¿cómo interpretó las declaraciones del rector de la universidad diciendo que hay que pasar de la bonanza a la eficacia, o dijo exactamente de la bonanza al desarrollo, y en función de eso solicitó un ajuste de un 20% en el presupuesto universitario? Bueno, con la idea general estoy más de acuerdo. De hecho, al principio de esta entrevista hablábamos de los equipos técnicos que apoyamos a Luis Lacalle. La idea sobre la que estamos trabajando, no solo la idea de desarrollo, sino la idea de desarrollo sostenible. Hay que tener en claro que crecimiento económico no es desarrollo y desarrollo no es desarrollo sostenible. Nosotros estamos cerrando un periodo de casi 10 años ininterrumpidos de un fuerte crecimiento económico. Sin embargo, tenemos cada vez más delincuencia, cada vez peor educación, estamos totalmente paralizados en materia de infraestructura, es decir, hemos crecido económicamente, pero no hemos aprovechado eso para desarrollarnos. Y desarrollo, que es una cosa muy necesaria, no es desarrollo sostenible porque uno puede desarrollarse mal. Es decir, por ejemplo, puede desarrollarse destruyendo el medio ambiente. Y eso significa pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, creo que el gran desafío que tiene Uruguay hoy es convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible. E insisto, eso exige mucho trabajo, muchas ideas y una gestión de mucho mejor calidad. Si eso se arregla o no, aumentando el 20% del presupuesto de la Universidad de la República, se lo dejo a usted. Bueno, en media hora aproximadamente, tal vez menos, habrá un concepto sobre la mesa que es pagar por resultado. Uno se pregunta, ¿esto no se asume, no se corre el riesgo de marginar también con decisiones de esa naturaleza que fueron manifestadas por el propio presidente? ¿Te pago en función de lo que haces? ¿Marginar a quién? Digo, marginar a aquellos que no puedan estar a la velocidad del cambio. Si hay una competencia entre liceos públicos, ¿habrá alguno rezagado que puede llegar a caer en esa cuestión de...? Hoy estamos marginando a más de la mitad de los uruguayos. Hoy en día, si uno mira a los uruguayos de 20 años, los que terminaron la enseñanza media no llegan al 40%. Es decir, más del 60% de los uruguayos de 20 años no terminó la educación que en principio debería abrirles puertas para desarrollarse personalmente, para trabajar, para mejorar. Y aún entre los que van,
Las pruebas PISA muestran que la mitad, que son además los que están en peores condiciones económicas, pese a que van a clase, no consiguen aprender lo necesario para incorporarse al mercado de empleo con oportunidades reales. El problema no es, y esto es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza, el problema no es si hacemos tal o tal cambio en la educación, podremos marginar gente. Hoy estamos marginando a más de la mitad de las nuevas generaciones de uruguayos. Los estamos condenando a una vida sin horizontes. Eso lo estamos haciendo hoy. Bien. Lo que tenemos que hacer es salir de eso. Está muy bien, Pablo. Muchas gracias por sus minutos. ¿Ya está trabajando con la profesora Bianchi? ¿Cómo observó esa incorporación? Bueno, es una gran alegría. Graciela Bianchi, como muchos otros directores de institutos públicos, hizo un trabajo magnífico. Tiene una gran experiencia, tiene ideas muy buenas y es un ejemplo de lo que le decía al principio. Luis Lacalle tiene esa capacidad de seducir gente que no hemos estado en la política habitualmente y que nos inspira ganas de trabajar con él, y estamos trabajando juntos con Graciela y pensando muchas cosas. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. El doctor Pablo da Silveira estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Más empezar a conversar de agendas. Sí, lo clásico en el Uruguay es presentar un programa de gobierno, ¿no? Si yo gano, estas son las medidas que voy a aplicar. En general, sin un grado demasiado grande de precisión, ¿no? Se propenderá a tal cosa y quisimos romper con eso. O sea, cambiar la perdigonada por el rifle de precisión, digamos. Y sobre todo, reconocer dos o tres cosas, que la política y que el gobierno es un juego muy abierto, donde uno tiene que estar dispuesto a entenderse con otros, a acordar, a responder a los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Entonces lo que queremos es tener un arsenal de medidas, de políticas, obviamente orientadas en ciertas direcciones que nos parecen las correctas, pero con mucha flexibilidad y con mucha dinámica. Presumo que habrá un énfasis importante en el tema de preocupación de todos, en materia educativa. Sin duda, creo que va a ser no solo uno de los grandes temas de campaña, como todo el mundo lo adelanta, sino uno de los grandes temas de gobierno del próximo quinquenio. Bien, ¿sigue con ese concepto, Pablo, de barajar y dar de nuevo, que este modelo ya fue, que no existe más, que debe replantearse? Sí, algunas cosas muy interesantes, como movilizar a mucha gente, generar ganas de participar de una manera nueva, de encarar la tarea de gobierno, de proponerse como alternativa de gobierno, y es mérito de él, no mérito mío, digamos, el hecho de conseguir que mucha gente que hemos siempre estado interesados en la política pero no participando, digamos, bueno, te voy a apoyar. Bien, está bien, porque además no es menor el detalle ese de mencionarlo a usted como coordinador de la agenda de gobierno. Lacalle Pou ha dicho en estas horas, hay que empezar a cambiar el chip, y en lugar de hablar de programas, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esas reformas que parecen más parches que otra cosa. Cada vez más. Yo creo que estamos en el fin de una época en la enseñanza. Estamos cerrando un segundo quinquenio donde se dieron todas las condiciones para que todo se pudiera arreglar. Mucho dinero, como nunca en la historia, mayorías parlamentarias, un vínculo muy estrecho del gobierno con los sindicatos, supuestamente gente que sabía del tema, y el resultado es que nunca estuvimos peor. Yo creo hoy es un día muy... Seguimos adelante en Telebuen Día, noticiero matinal del Uruguay, y con gran gusto recibiendo esta mañana al doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, pero que además asume como coordinador de programa de gobierno de Todos, esta agrupación que lidera el doctor Luis Lacalle Pou, a partir de una instancia precisamente de generar como un gran movimiento. Doctor da Silveira, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, un gusto. Igualmente para nosotros. ¿Es el pase de da Silveira a la política, digamos? No, es una decisión de apoyar, no soy político, no aspiro a ser político. Creo que Luis Lacalle